nosotros vamos a seguir con cosas importantes porque el tema de la siguiente conferencia es transformando la publicidad digital y el marketing interactivo. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gabriel Bishop, director general de IAB México, con más de 29 años de experiencia en marketing, ventas y negocios digitales. Gabriel ha liderado el desarrollo de la publicidad digital en México desde su posición en IAB México. Su enfoque ha sido siempre en la innovación y en la profesionalización de la industria, ayudando a marcas y agencias a entender, aprovechar las plataformas digitales. Ha sido profesor en el TEC de Monterrey por más de 19 años y ha participado como conferencista en eventos internacionales en Argentina, en Estados Unidos, en Uruguay y en otros países. Así que el día de hoy lo queremos recibir aquí en el escenario del 8º Congreso de Rosbrief. Bienvenido, Gabriel, un fuerte aplauso para él. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Cuando hola. salió la botarga pensé que la botarga iba a decir es Gabriel Bishop. Gracias por la introducción. Bueno, pues primero que nada, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo tuve la oportunidad de platicarles y compartirles buena parte de qué se está discutiendo en la industria de publicidad digital, en marketing interactivo en México y a nivel internacional también, desde la perspectiva de lo que nos toca desarrollar en IAB México. Para muchos de ustedes, IAB, quizás hoy es la primera vez que nos toca conversar o van a escuchar qué es IAB, pero lo que sí espero es que el día de hoy tengamos la oportunidad de poner una perspectiva hacia dónde está evolucionando toda la práctica de la comunicación, de la mercadotecnia y la publicidad en este país. Tomen en cuenta algo también muy emblemático. Este domingo se celebran 30 años de que se colocó el primer banner en Internet. Este domingo va a significar una parte muy emblemática. Hace 30 años el primer anuncio que se colocó en la historia de Internet fue un banner para AT&T. Y en ese momento la gente no sabía qué era un banner. Y darle sentido, darle definición, definir cuánto mide, cuánto pesa un banner, una parte muy importante en la definición. Así es que bueno, pues vamos a comenzar. Creo que tiene un problema técnico con mi computadora allá atrás para poder iniciar, pero bueno, mientras tanto les voy platicando un poco qué es IAB. IAB significa Interactive Advertising Bureau y es una asociación internacional que está presente en 46 países, justo con lo que les comentaba. En cuanto surge el primer banner en 1994, IAB inicia actividades 2 años después, justo con esa tarea. De ahí a la fecha se han abierto 46 capítulos de IAB en el mundo, de los cuales México fue uno de los primeros. El año que entra vamos a cumplir 20 años que estamos trabajando con la industria. Y cuando empezó actividades hace casi 20 años, las empresas que iniciaron el primer capítulo de IAB aquí en México eran empresas como Yahoo, como Terra, como Prodigy MSN, empresas y marcas que algunas de ellas, casi, de hecho, las 3 marcas que les comento salieron con un año de diferencia y fueron de las primeras compañías que fundamentaron la publicidad digital. Así es que, en ese sentido, pues fue una parte importante el proceso que significó evolucionar o vincularse en IAB. De ahí a la fecha, hoy son más de 200 empresas las que participan en IAB, de los cuales hay anunciantes, agencias, medios, empresas de tecnología, consultoría e investigación. De tal manera que podamos tener una perspectiva de todos unidos trabajando en 4 cosas: educación, investigación, mejores prácticas. Y es parte de lo que les voy a compartir. ¿Cuánto se invierte en publicidad en México? ¿Cómo estamos contra otros países? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Dónde deberíamos de estar? ¿Qué tanto de eso representa la publicidad digital y el marketing interactivo? Entonces, todo esto, perdón, me estoy regresando un poquito a esta parte. Esto es como empezamos en 2005, con una perspectiva de poner cuál era el objetivo de IAB, era promover la inversión en publicidad digital. Internet digital representaba el 2% del total de la inversión publicitaria. Algún día iba a ser el 5 o el 10%. Acabamos de rebasar el 60% en 2022. Del total de la inversión publicitaria ya es el 60%. Entonces,
ya no tiene sentido solamente que exista una organización para promover la publicidad digital cuando todos los negocios están evolucionando en un entorno digital. Si quieren conocer más de lo que desarrollamos, les invito a que visiten este sitio web www.iabmexico.com y a partir de esto conocernos. Y desde 2024, hoy les decía, participan empresas anunciantes como BBVA, como Aeroméxico, Unilever, Volkswagen. También son marcas que participan en IAB, y nuestro objetivo, y es la invitación a que hoy, si ustedes están vinculados con la industria, ya sea profesionalmente o están estudiando, visítenos, porque esta es la mejor oportunidad de poderse vincular con la industria en su carrera profesional hacia el futuro. De tal manera entonces que lo que hoy nos ha tocado vivir en IAB tiene que ver con este contexto que les decía de cómo ha cambiado la forma y cómo las marcas se comunican con las personas. Cuando hablamos de digital, porque muchas veces me ha tocado en estos 13 años que yo tengo dirigiendo IAB México, tener conversaciones con figuras de todo ángulo de la industria, y siempre una palabra, una conversación que es recurrente es cuando dicen, quiero entender eso de digital. Y cuando hablamos de digital, lo primero que les digo es, no piensen en que digital es solo Internet como una plataforma de comunicación. En realidad vean que sus negocios, sus marcas, están cambiando por la combinación de estos tres factores. Por la tecnología, por las tecnologías, por la forma en cómo se gestionan los datos y el contenido. Y mucho de lo que están viendo el día de hoy y de lo que van a ver el día de mañana, vean en esta perspectiva, cómo se están combinando los tres. La visión de inteligencia artificial tiene justo esta combinación de estos tres factores, pero no es algo nuevo, sino es parte de la evolución. Y como les decía, todo lo que hoy les podamos contar de la publicidad digital empezó aquí. Empezó hace 30 años y este fue el primer banner en la historia de la publicidad en Internet. Un anuncio que tuvo tasas de click-through rate, o de qué porcentaje de la población le daba clic a esta figura, por porcentajes arriba del 40%. Imagínense, 40% del que se le mostró el anuncio le dio clic. Y donde fue un anuncio pautado por AT&T en la plataforma de Hotwire. De ahí a la fecha han cambiado muchísimas cosas, y sobre todo dónde estamos nosotros como país, todos los que estamos aquí, porque es importante tenerlo como contexto. Número uno, México ha ido masificando el acceso a Internet en esta evolución y digitalización de los negocios y las marcas de forma muy importante en los últimos años. Y también tenganlo en perspectiva de que tenemos una posición privilegiada. México es un país que a corte de 2022 estaba por rebasar las 100 millones de personas conectadas a Internet. Casi 8 de cada 10 mexicanos ya tenía acceso a Internet. Y se dan cuenta, nos pone en una posición también privilegiada, porque somos el país con la mayor masa crítica de personas de habla hispana conectadas a Internet. Si sumamos los otros 200 millones de usuarios de Internet del resto de la región latinoamericana de habla hispana, los 62 de Estados Unidos y los 33 de España, estamos hablando de un mercado de 400 millones de personas. Y México, con esta masa crítica que tiene, con esta posición también privilegiada como tamaño de mercado, es un país clave para desarrollar negocios y marcas. Vean que no es casualidad, porque Mercado Libre, después de nacer en Argentina, México fue un punto clave de su expansión, junto con después Brasil. Rappi de Colombia, otra vez crecer y expandirse hacia México. Y así México ha sido un referente para muchos negocios y marcas en cuanto a su crecimiento. Muchas veces pensamos que buscar que más personas se conecten a Internet es como la llave mágica para que las empresas y los negocios se digitalicen. Y eso no es necesariamente cierto. Vean, a datos de 2022, ese 74%, casi 75% de acceso a Internet que teníamos en México estaba ligeramente arriba del promedio de América Latina. Sin embargo, Argentina, Uruguay nos superan, porque ellos son poblaciones más pequeñas, están por arriba del 90%. Que Brasil también se estaba acercando a ese 85% de la población. Si lo vemos en una fotografía ya hacia otros países, vean cómo
España, Estados Unidos, Reino Unido, también ya superaron el 90% de acceso a Internet en su población. Lo que pocos volteamos a ver es que China tiene un porcentaje de penetración ligeramente menor que el de México. Cuando volteas a China dices, pero China está en otro canal, China está en otras ligas cuando hablamos de una economía digital. Y es porque tenemos que ver también cómo es la dinámica de los negocios en un entorno digital en ese país. El comercio electrónico, que ha crecido de forma muy importante después de la pandemia. En 2022, México, Brasil, América Latina en promedio en general, estábamos por llegar al 13% del total de las ventas al menudeo. E-commerce representaba casi el 13%. Si lo vemos contra España, España no estaba muy lejos. Estados Unidos se iba acercando al 20%. Reino Unido, casi el 40%. Pero viene China. Más del 50% de los negocios al menudeo en China son en plataformas digitales. Entonces, no es solo el hecho de pensar, le damos más acceso a la gente a Internet, sino cómo los negocios, las marcas evolucionan su propuesta de valor en un entorno digital. Y voy a compartirles el día de hoy 5 casos, justo como ejemplo de cómo ha ido evolucionando las estrategias de las marcas para conectar con las audiencias, mostrándoles los 5 casos Best in Show de los premios IAB Mix. Los IAB Mix son, después de los GEFI, los segundos premios más reconocidos en la industria de publicidad y marketing en México, y son una plataforma que reconoce los casos más destacados de publicidad digital y marketing interactivo en nuestro país. Y el primer caso que les quiero mostrar fue el caso ganador de 2020, donde tomen en cuenta que este caso tiene 2 temas muy particulares. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la guerra contra el huachicol? ¿Qué pasó? Nos quedamos sin gasolina. ¿Se acuerdan también de Javi Noble, el de Nosotros los Nobles? ¿Cuál era el gran negocio de Javi Noble? Gasolineras VIP. Se hubiese vuelto millonario, ¿verdad? O sea, no estaba tan equivocado Javi Noble. Bueno, imagínense el insight de lo que significa en el contexto del huachicol que General Motors y McCann World Group ven una oportunidad en un contexto donde nos quedamos sin gasolina para promover un auto eléctrico. Aquí a que llegue una pipa. Lo malo es que no dicen dónde puede uno conseguir gasolina. Sin duda un gran caso, y ven la reflexión de cómo identifico un insight, lo conozco, lo conecto con la propuesta de valor de la marca y me sumo a una conversación que estaba ocurriendo en ese mismo momento. En esa misma perspectiva que ya les comentaba de cómo el acceso a Internet y la digitalización de los negocios y de la economía es una parte importante, otra es entender cómo ha cambiado en solo los últimos 5 años
la forma en cómo gestionamos desde las marcas, cómo las marcas se están invirtiendo en términos publicitarios. Hace 2 semanas publicamos el estudio Valor Total Media, de hecho pueden también googlearlo, estudio Valor Total Media México, y van a descargar la versión pública del estudio completo. Lo que este estudio reporta es cómo en los últimos 5 años ha evolucionado la economía, los negocios y por ende la inversión publicitaria. En 2019 tuvimos una caída en la economía, cambio en la administración del gobierno, viene la pandemia, caemos el Producto Interno Bruto más de 8 puntos porcentuales, viene la recuperación post-pandemia y el PIB crece 4 puntos porcentuales, se mantiene tasas de crecimiento del 3%, pero en la contraparte con el consumo privado. ¿Qué significa el consumo privado? Lo que nosotros como individuos, como sociedad, compramos en productos y servicios. Durante el primer año de la administración, el crecimiento fue marginal. Fue en el año de la pandemia donde tuvimos una caída, no un crecimiento, pero fue mínimo. El verdadero impacto en el consumo lo tuvimos al año siguiente. Y es ahí donde las marcas tuvieron que incentivar el consumo, la demanda de productos y servicios, y fue un factor clave para reactivar la economía, para reactivar la demanda en diferentes industrias. Y vean cómo se reflejó. El crecimiento en el consumo privado se incrementó al 13%. Y en cuanto al siguiente año, otra tasa de crecimiento positiva. Pero ven la reflexión importante, porque cuando veamos que otros factores importantes de la economía también se vieron afectados, entenderemos un poco más el impacto que tiene la publicidad. La inflación crece en la recuperación post-pandemia, 7 puntos porcentuales. El crecimiento de la inflación tiene un efecto en los precios, pero también en nuestro poder de compra, porque evidentemente los productos y servicios son más caros, nuestro poder adquisitivo se ve mermado, menos que aumenten los salarios. Y otro caso importante, muy particular, recuerden, fue el año pasado, 2023, donde el tipo de cambio que se esperaba que íbamos a estar a niveles de 23 pesos por dólar, los colocamos en 17 pesos, casi 18 en promedio en el año. Así que cuando vemos la perspectiva desde cuánto se invierte en la publicidad en México, estos son los datos más recientes. Vamos a actualizar el año que entra, el que corresponda al que estamos corriendo, pero vean dónde estábamos antes de la pandemia. En México se invertían 94,000 millones de pesos en publicidad. Viene la pandemia, se cae la inversión, igual que se cayó el Producto Interno Bruto, 10 puntos porcentuales, y caímos a 83,000 millones de pesos. Viene la recuperación de la pandemia, se cae el consumo, y entonces la publicidad se convierte en un motor para acelerar y crecer la demanda de productos y servicios. Y crecemos 24 puntos porcentuales. Siguiente año, crece todavía el consumo, 18% crece la inversión publicitaria. Y en 2023 logramos por primera vez 134,000 millones de pesos de inversión en publicidad del país. Y acá hablo de publicidad e inversión en medios. No hablo de la producción del contenido, del comercial, de los creadores de contenido, hablo de pauta publicitaria. ¿Ok? Entonces, parecerían muy buenas noticias. De 94,000 a 134,000 estaría increíble. A dólares, mucho mejor, porque pasamos de 4,800 millones de dólares hasta casi 7,600 millones de dólares. Bueno, la historia tiene dos caras también, otro lado de la moneda. ¿Qué pasa? El que realmente está haciendo crecer y reactivar la economía es el sector privado. La parte de gobierno, que tiene un rol importante también en aprovechar la publicidad para dar a conocer no temas ideológicos, sino temas de productos o proyectos sociales como la vacunación, como los proyectos sociales que impactan a las personas. Ha reducido mucho la inversión, no está creciendo, de hecho, si se dan cuenta, está reduciéndose. Y ya en el estudio, si quieren entrar al detalle, se preguntarán, oye, ¿cómo invierte el gobierno? Bueno, prensa tiene el mismo nivel de inversión del gobierno en 2019 que en 2023. El gobierno invierte más en prensa que en Internet. Entonces, imagínense lo que significa también una perspectiva de los retos que hay en cuanto a dar a conocer no solo una agenda diaria, sino una agenda también de concientización a toda la población y participación en otros temas.
¿Dónde viene la perspectiva importante también cuando nos comparamos con otros países? México, si dividimos el total de la inversión publicitaria por la población, es decir, la inversión publicitaria per cápita, estamos creciendo, sí, pero vean dónde estamos todavía con brechas importantes contra, por ejemplo, Brasil, mismo China, España, que tiene comportamientos muy particulares, pero aún así contra Reino Unido y Estados Unidos. Y aquí pueden decir, bueno, Gabriel, es que son mercados mucho más desarrollados, mucho más grandes. China, por tamaño de población, sí, pero en cuanto a retos también similares de combate a la pobreza, no es tan sencillo. Esta es la parte más interesante cuando dividimos el total de la inversión publicitaria al Producto Interno Bruto. Y ven que la proporción en México, por primera vez ya rebasó el 0.5% del PIB. España es una economía que ha tenido problemas de estancamiento, se ha quedado atorada ahí, pero si nos comparamos contra Brasil, vean que Brasil tiene una ventaja importante en esa relación publicidad y PIB, pero esa es la parte más interesante. Vean que si nos comparamos contra China, o contra Reino Unido, o contra Estados Unidos, la proporción puede ser el doble o el triple. ¿Cómo se lee esta gráfica? Que en México, si cambiamos y vemos el enfoque de que la mercadotecnia, la publicidad, no es un gasto, porque así se entiende en México, se tiende a ver a la publicidad y la mercadotecnia como gasto y no como inversión. Si logramos cambiar esa percepción, vamos a ver lo que está pasando en otros mercados. Vamos a crecer la economía, vamos a generar mayor demanda de productos y servicios, vamos a generar mayor competencia en el mercado. Y cuando hay mayor competencia en el mercado, ¿qué pasa? Las empresas quieren tener mejor talento, las empresas quieren pagar mejores salarios, y entonces empieza a generar un efecto positivo en la economía. Esa es la oportunidad que tenemos. México, el mercado interno, y ya lo vimos en la recuperación post-pandemia, podría ser el doble o el triple del tamaño que hoy tenemos. Y además tenemos una posición de crecer, como llaman, cross-border al resto de América Latina. Vietnam tiene una dinámica de mercado que, aún siendo un mercado más pequeño, en México podríamos replicar y superar por las oportunidades que tenemos. Y por último, hablando ya de toda esta parte que es la de más datos del mercado mexicano, vean cómo cambió la inversión en publicidad en este país en los últimos 5 años. En 2019, digital representaba el 40% de la inversión publicitaria, el 60% iba a la parte lineal de los medios, televisión, radio, prensa, etc. En 5 años se invirtió 60% hoy de la inversión publicitaria va a plataformas y formatos digitales, 40% va a la parte lineal. Pero algo muy importante, aquí en este 60% están también todos los contenidos y audiencias de los medios lineales en este entorno digital. Vean cuánto contenido televisivo consumimos hoy a través de plataformas de streaming, con y sin publicidad. Vean cómo un periódico hoy genera contenido en plataformas sociales, genera podcast, monetiza en plataformas de social media. O sea, hoy los medios están evolucionando sus contenidos en un entorno digital y desdoblándolo ahí. Hoy hay muchos periódicos y revistas que tienen mucho más audiencia en un entorno digital y que coexisten, se complementan con la inversión y con la audiencia que tienen en la parte lineal. Y esto es algo que también es importante que nos llevemos, no sustituye uno a otro, se complementan. ¿Qué es lo que le construye valor a las personas? Es como la parte más importante. Y así es como se ve un poco la fotografía. En México pasamos del 40% al 60%, mientras que los mercados más avanzados pasaron del 50 al 70 al 80. Para mí esta es una fotografía del futuro. ¿Dónde vamos a estar en México en los próximos 5 años? Vamos a pasar del 60 al 65 al 70. No sé en cuánto tiempo la inversión en publicidad y en marketing va a moverse al 80% como en China, como en Reino Unido, pero va a pasar. ¿Estamos preparados para poder aprovechar esas oportunidades, para poder detonar negocios y marcas en este entorno? Y aquí es donde les quiero mostrar un segundo ejemplo, porque también es una reflexión interesante. Estamos utilizando la tecnología de forma responsable para impactar ante los grandes problemas sociales de nuestro país, no solamente en el resultado de corto plazo
de lo que una empresa está buscando, quizás en ganar mayor participación de mercado o rentabilidad. Y el Best in Show de los premios CDMX en 2021 fue justo una campaña de responsabilidad social desarrollada por Publicis Worldwide para Propuesta Cívica. La Propuesta Cívica es una organización de la sociedad civil que ayuda a las familias de los periodistas asesinados en México. México es el país con el mayor número de periodistas asesinados en el mundo. Imagínense si lo comparas con otras latitudes. ¿Cómo ayudar y concientizar de que hoy ser periodista es una actividad de alto riesgo? ¿Cómo la política pública tiene que hacer algo para concientizarse de esto y hacer una diferencia? ¿Y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial con el deepfake para hacer el bien? En la gran mayoría del país es el crimen organizado el que manda, no el gobierno. Y claro que yo tengo miedo. Han asesinado al escritor y periodista Jesús Javier Valdés Cárdenas. Quel est le pays du monde le plus dangereux pour les journalistes? Ce n'est ni l'Afghanistan ni l'Irak, où les violences sont pourtant quotidiennes. C'est le Mexique. Ya han pasado más de 3 años del asesinato del periodista Javier Valdés. Hoy volvió. Vea de qué manera. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdés, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole. No solo son buenos periodistas, son prudentes. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar 2 veces. De verdad, fue una sacudida la campaña el día de hoy. Ha sido de verdad una revolución. Los periodistas asesinados no se pueden olvidar. Tenemos que seguir exigiendo justicia. Porque esos reporteros siguen hablando. Aunque quieran callarnos, seguimos hablando. Sin duda, este es un problema que no tiene que ver solo con la administración reciente de Excel, es un problema que tenemos décadas, pero todos tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos para hacer un cambio. ¿Qué otros temas están sucediendo también en la evolución del consumo de plataformas y formatos digitales? En los últimos 5 años, video se ha convertido en el gran factor de crecimiento y evolución de consumo de plataformas y formatos digitales. Tal es así que hoy representa el 55% de toda esta inversión digital va a video. Y ojo, algo también importante entender que video no solo son las plataformas de video digital en las redes, en las plataformas sociales. Hoy son todas las plataformas, por ejemplo, de Connected TV. Hoy el acceso a Internet a través de Smart TVs ha crecido de forma muy importante. Y esta característica tan destacada que tiene la inversión en video digital, pues también ha tenido otro crecimiento interesante e importante con la entrada de la publicidad en retail media, el retail. De tal manera que ahora search, display, audio y otros formatos también es parte de un abanico de plataformas y formatos digitales cada vez más rico, pero también al mismo tiempo cada vez más complejo de gestionar. Y eso requiere otro tipo de habilidades para entender, saber, conocer y evaluar cómo utilizarlas. Y en ese acceso a Internet, les decía, cómo hemos también evolucionado. 9 de cada 10 mexicanos nos conectamos a Internet a través de un smartphone. Pero no es excluyente a los otros dispositivos. Coexisten. Coexisten con las computadoras de escritorio, laptops, tablets, etc. Pero les decía justo hace un segundo, vean cómo la televisión inteligente
pasó del 12% de penetración al 25%. Y esto es corte 2021. En cuanto se actualiza esta información 2022-23, que estamos actualizando todavía por el INEGI, probablemente la televisión ya sea el segundo dispositivo por el cual nos conectamos a Internet. ¿Qué consumimos? Información, entretenimiento, programas deportivos, etcétera, a través de estas plataformas. Y también por eso el acceso hoy del internauta en cuanto a hogares con conexión a una televisión como un dispositivo ya es en realidad el internauta más heavy user, un 41%. Hay un 39% que tiene contenidos de televisión a través de un Smart TV, 9% que lo hace a través del Fire Sticks como Roku, y hay un 7% que lo hace a través de consolas de videojuego. También esto nos pone en perspectiva hacia dónde puede ir. Esta es una fotografía hacia Estados Unidos. En Estados Unidos, como pueden ver, en lo que se espera que termine este año, en 2024, la parte lineal de televisión serán 58,000 millones de pesos y la parte de televisión conectada 28,000 millones de pesos. En conjunto sumarán 87,000 millones. Véanlo para 2028. Casi va a ser 50-50. 50 la parte lineal, 50% la parte de televisión conectada. México podría ir para allá también, muy probablemente, con algunos años de diferencia. La perspectiva es, estamos preparándonos para algo que ya no va a significar solamente un acceso a este contenido televisivo de forma lineal, sino también bajo demanda, bajo modelos donde hay muchas más opciones de contenido. Y aquí les quiero mostrar otro caso ganador de los premios EBMix. Este ya es 2022, fue desarrollado por Archer Troy para Lego. Imagínense en pleno proceso también de pandemia, donde las tiendas estaban cerradas y donde todos los niños y los papás estábamos en casa. ¿Cómo hacer visible una tienda que podía ser relevante, una marca que podía ser relevante para las familias en ese momento donde el aburrimiento era cosa cotidiana? De que abrían una tienda de comercio electrónico y que podía ser relevante en el contexto que estábamos viviendo. Esto se llamó Desafío Lego. En medio de una pandemia que mandó a 29 millones de niñas y niños a sus casas, ¿con qué construir un mundo nuevo si todas nuestras tiendas estaban cerradas? Encontramos una manera de celebrar la imaginación y la creatividad, y en abril, el mes más divertido para los niños, hicimos algo muy especial. Lego presenta Desafío Lego. Con solo 2 bricks puedes crear una gran historia. ¿Cómo lo hicimos? Nos unimos al único museo creado para desarrollar la imaginación, Papalote Museo del Niño, y a través de Instagram invitamos a padres e hijos a jugar, comenzando con solo 2 bricks. Como un lobo y una niña vestida de rojo, o un transatlántico y un iceberg. ¿Qué puede salir de un científico y una manzana? Y la magia sucedió. Muchas familias co-crearon junto con nosotros y en unas horas se convirtió en todo un boom. Así, los llevamos directo a la única tienda que aún teníamos abierta. Y con solo 2 bricks, inspiramos a padres e hijos a imaginar grandes historias. Un buen ejemplo precisamente de cómo ser relevantes en un contexto igual como otros casos que acabamos de ver. Así es que bueno, como les decía que video se ha vuelto mainstream, ¿qué ha pasado también en este momento, en los últimos años post pandemia? Que nuestros hábitos de consumo han cambiado de forma muy importante. Hoy somos usuarios, y cada vez uso menos la palabra consumidor, somos usuarios que vivimos en un entorno de omnicanalidad. Es decir, combinamos puntos de contacto físicos y digitales para buscar información, para resolver nuestras necesidades. Y eso también habla también de cómo la forma en cómo utilizamos Internet tiene un componente eminentemente social.
Este dato que están viendo, que es parte del estudio Conexión LATAM, y donde lo corrimos en varios países, hicimos cortes para Argentina, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay. Queríamos ver cómo es el consumo promedio del internauta en México. Y como pueden ver, es un consumidor que está muy enfocado a la socialización, a la conexión a través de plataformas sociales, de mensajería, de plataformas, consumir entretenimiento, buscar información y actividades de e-commerce importantes, pero de ticket promedio bajo. Todavía no hacemos compras de valores mayores en ciertas categorías, y nuestra tasa de compra, como lo decíamos, en ciertos sectores todavía es incipiente. Esta semana estaba platicando, por ejemplo, con empresas del sector farmacéutico, y decía que dependiendo del producto, la categoría, medicinas, prescripción, hasta las de libre venta, el rango de lo que representa el comercio electrónico puede estar alrededor del 7% apenas. O sea, del total de las ventas al menudeo, e-commerce puede representar apenas el 7% de la categoría. Entonces hay un largo camino todavía por desarrollar ahí. Tenemos el problema de la receta electrónica, en fin, muchas cosas que tenemos que desarrollar. Otro de los cambios que también han integrado en esta forma en cómo buscamos información a la hora de evaluar un producto o un servicio es esto que llamamos ahora web rooming y showrooming. Y los mexicanos, casi 9 de cada 10 están acostumbrados a hacer web rooming. ¿Qué significa esto? Buscan información en línea, pero pueden, si así les conviene, terminar por comprar el producto o el servicio en una tienda física. En contraparte, y ojo, no es excluyente, está el showrooming. Aquel porcentaje de la población de 8 de cada 10 que busca información en una tienda física, pero que termina por comprar en línea. ¿Por qué son complementarios y no excluyentes? Véanlo en los hábitos que tenemos nosotros. Puede ser que viene el Buen Fin, y entonces, ¿qué hago? Pues bueno, voy a empezar a buscar información en línea de todas las opciones, de dónde va a haber descuentos. Ya sé dónde va a ser la más barata, y voy a esa tienda y busco y quiero ver la pantalla, cómo se ve. Quiero imaginarlo, quiero preguntarle al que esté encargado en la tienda para ver si es la televisión que me recomienda. O al revés, los muebles, por ejemplo, ¿no? Los muebles tienen un componente importante. No solo hablo de decoración, sino imagínense un sofá donde el hábito del mexicano requiere tocar. ¿Qué se siente estar en él? ¿Es cómodo? ¿No es cómodo? Y después voy en línea y veo dónde lo puedo conseguir mejor o dónde hay mejores reseñas. Entonces, se dan cuenta, no son excluyentes. ¿Y esto qué significa? Que las empresas tenemos que estar preparados para contactar con esos usuarios en un entorno físico y en un entorno digital, y llevarlo de uno a otro sin fricciones para lograr ayudarle a resolver la necesidad que tiene. Y evidentemente en esto las empresas lo van a monetizar. También ha cambiado y evolucionado la confianza que tenemos en hacer transacciones en línea. Hoy el 80% de los mexicanos confiamos en hacer transacciones en línea. Eso no quiere decir que no haya fraude, al contrario, existe fraude, y hoy hay una campaña importante de concientización de muchas empresas para prevenir el fraude. Y un 83% que están acostumbrados a hacer pagos en línea en los últimos meses. Y recuerden, los pagos en línea van desde pedir un Uber, hasta hacer una transferencia bancaria, hasta hacer transacciones y contratos ya de otra envergadura en plataformas digitales. Así es que otro ejemplo, como ven, les dije, iba a dosificar datos de mercado con ejemplos de los casos ganadores más destacados en México. Este es un caso muy interesante y muy cercano a nuestra cultura como latinos y como mexicanos con la música. Fue el ganador de los premios IAB Mix 2023 y fue una campaña desarrollada por KFC, por MediaMox. ¿Cómo conectar con una audiencia joven en una marca que es percibida o era percibida como una marca antigua? ¿Y cómo hacerlo a través de la música? ¿Cómo hacerlo a través de géneros que verdaderamente sean relevantes para la audiencia más joven en nuestro país? Imagínense el reto, además. ¿Cómo hacer esta campaña provoque que la gente vaya a las tiendas y active algo que normalmente nosotros solo vamos a redimir cupones?
Esto es La Batalla de los Pollos para KFC por Miremos. Si bien el Chicken Sandwich era un producto de edición temporal, construyó marca para KFC para el resto de los siguientes años. Obviamente, al momento que genera este tipo de vínculo emocional, la gente participa y amplifica la experiencia. ¿Qué viene para adelante? ¿Qué viene hacia los próximos años, cerrando este 2024 y poniendo mira hacia 2025? Tenemos grandes retos y grandes oportunidades. Tenemos grandes retos en temas del marco regulatorio. Hay una parte importante del diálogo que tiene que haber entre la iniciativa privada, el gobierno, el poder legislativo, porque, por ejemplo, cambios en la ley de salud, cambios en la ley de protección de datos personales, son aspectos que van a impactar positiva o negativamente la forma en cómo la economía desarrolla y aprovecha las plataformas y formatos digitales. Hay cambios tecnológicos todo el tiempo. Desde la salida de las cookies, la no salida de las cookies, la evolución de audio digital, de Connected TV, de las plataformas de streaming, de la forma de cómo gestionamos los datos, de la inteligencia artificial que no es tan nueva, pero sí está nueva en la forma en cómo lo entendemos. O sea, todo este concepto de los cambios que se están presentando nunca han parado. Desde el primer banner que les mostré hasta los cambios que estamos viviendo todos los días en la forma en cómo se están utilizando esta forma de evolución del análisis de los datos en plataformas de inteligencia artificial. Y el tercer punto es el que más nos refleja a todos los que estamos aquí. ¿Cómo nos estamos adaptando a estos cambios como ecosistema? Las personas, las empresas, los negocios, los medios. Y esto sirve un poco como reflexión de todo lo que hemos visto hasta el momento. Sí, la publicidad va a seguir evolucionando en un entorno digital. Nos iremos moviendo del 60 hacia el 65, 70% del total de la inversión en medios. Sí, los medios cada vez más van a capitalizar sus contenidos en un entorno digital y van a poder generar mejor valor a partir de que combinan los puntos de contacto lineales y digitales en beneficio de sus audiencias y de las marcas. Las marcas están tratando de tener una visión full funnel. ¿Qué significa full funnel? Que yo pueda medir cómo estoy construyendo marca, cómo estoy moviendo la consideración, cómo logro capitalizar un lindo resultado de negocio, pero aún más,
cómo logro retener esa relación con el usuario el mayor número posible de veces, el mayor tiempo posible. Y entonces empezamos a hablar de costo de adquisición, de lifetime value, de métricas que también les recomiendo a todos los que estamos aquí, mercadólogos, comunicólogos, sociólogos, etcétera. Hay un componente financiero muy importante que tenemos que agregar a nuestras competencias profesionales. Porque esto es lo que ayuda a que tengamos también una conversación de cómo incide lo que hacemos en un resultado de negocio. Y en esa visión complementaria ya les mencionaba cómo los puntos de contacto físicos y digitales están buscando las marcas tener una evolución de las experiencias omnicanal. ¿Qué es esa omnicanalidad? Que yo pueda combinar puntos de contacto físicos y digitales para que los usuarios resuelvan cualquier necesidad que tengan y yo puedo identificar a ese mismo usuario, no importa si me está contactando a través de una app, a través de ir a una sucursal a contactar conmigo, o a través de un mensaje de WhatsApp, o a través de un call center. Eso es lo que está buscando, que sean experiencias sin fricción. Y estos dos de la derecha son temas clave en términos de que el desarrollo de nuevos skills digitales es parte fundamental para todos los que estamos aquí. Porque las empresas van a buscar ser clave, captar el mejor talento para ser competitivas. Y no está siendo fácil. Después de la pandemia, a nivel mundial, la gran promesa de detonar negocios, empresas en un entorno digital, se han dado cuenta de que mientras que no pongamos énfasis no solo en la tecnología, sino en la capacitación, en la educación, en el desarrollo de nuevas competencias en las personas, no estamos aprovechando a pleno todo lo que puede ser posible para transformar la mercadotecnia y la comunicación y la publicidad. También tomen en cuenta en estos casi 30 años que llevamos de publicidad digital y de evolución de marketing, que hemos aprendido digital a partir de capacitarnos en las plataformas. Y eso ha sido natural, porque las plataformas han traído enorme innovación a la industria. Surgieron los buscadores, capacitémonos en Search y certifiquémonos en Search. Vinieron las plataformas de social media, capacitémonos en las plataformas de social media y certifiquémonos con las plataformas de social media. Ahora son las plataformas de CRMs, de ERPs, etc. E insisto, son importantes. Pero imagínense a un médico que aprende a ser médico capacitándose a través de la industria farmacéutica. Va a ser un experto en el tratamiento farmacéutico del padecimiento que puede tener un paciente. Pero verdaderamente va a tener la capacidad de diagnosticar al paciente. O por default ya le va a estar recetando algo porque es lo que sabe hacer. Y esa es la gran oportunidad que tenemos. Tenemos que desarrollar una visión agnóstica de cómo usamos la tecnología, los datos y los contenidos para evaluar qué es lo que queremos construir que impacte verdaderamente al negocio. Y esto toca todas las industrias. En 2021, la OECD publicó un paper que decía cómo debería de prepararse la industria del turismo a nivel mundial para un futuro digital. ¿Y qué creen que encontró? Que donde hay las principales brechas para desarrollar el futuro digital de toda la industria del turismo es en marketing y ventas. En todos los países. Colombia, Alemania, Grecia, Suiza. En todos los países las áreas de marketing y publicidad son las que tienen el mayor reto en cerrar estas brechas. Y esto es importante en esta industria en particular, pero en todas en general. El 50% de los empleos se van a ver afectados en los próximos 5 años. Muchos de ellos van a desaparecer. Los que sean fácilmente automatizables. En contraparte, la buena noticia es que se van a crear más empleos de los que van a desaparecer. Pero todos requieren nuevas competencias. Competencias en tecnologías de información y comunicación. Imagínense, en 5 años, esto es lo que decía este paper, en los próximos 5 años, las empresas de turismo y servicios, líneas aéreas, hoteles, cadenas de gestiones de brokers de servicios de viaje, van a requerir estos perfiles. Un gerente de marcas en espacios virtuales, un arquitecto de territorio,
un navegador y diseño de recorridos que entienda el Customer Journey y aproveche la tecnología para vincular a los algoritmos de búsqueda, un diseñador de sistemas de viajes inteligentes que entienda de la tecnología, pero que lo pueda llevar a la experiencia del usuario. El problema en general, no solo en la industria de turismo y viajes, sino en general, sobre todo en nuestro país, es que falta talento con competencias digitales. No falta talento en México, falta talento capacitado y que tenga estas competencias digitales. Y ojo, otro reto que también nos planteaba, ahora que hablábamos del nearshore y de los oportunidades cross-border y que lo están haciendo mejor los vietnamitas que nosotros, el dominio del inglés y las competencias financieras que ya les decía. Entonces, eso significa que hay una burbuja salarial en perfiles digitales especializados. Las personas hoy se preguntan, ¿en dónde me capacito? ¿Cómo me capacito? ¿Cómo me vinculo con la industria que requiere ese talento? Las universidades se están preguntando cómo pueden incidir en la formación y vinculación del talento que tenga esas competencias. Y las empresas, ¿cómo puedo acceder a ese talento? ¿Cómo puedo aprovecharlo? Y no requiero una persona, requiero una dinámica de todo un mercado, de todo el ecosistema que logre potenciar todas las capacidades que se puedan tener para transformar negocios y marcas en este entorno digital.